Buenos días, mis hermanos. ¿Cómo están todos? Yo confío en el Señor que todos estén bien, hermanos. Y debemos de estarlo porque estamos en las poderosas manos de un Dios vivo. Y como los mensajes anteriores dominicales nos ha dicho nuestro pastor, de un Dios vivo y verdadero. Hermanos, vamos a continuar con nuestras lecciones. Hoy es nuestra última lección de este tema de cómo hablar de Jesús. Y además, hoy es el último domingo de este mes de mayo. Demos gracias a Dios, hermanos, porque el Señor, en medio de esta contingencia, el Señor está con nosotros. Oramos, por favor. Nuestro buen Dios y nuestro Padre Celestial, nosotros te damos gracias. Gracias por la misericordia que tienes para nuestras vidas, Dios. Gracias porque nos das la bendición de llegar a este día, domingo, Señor. El día que hiciste para que tu pueblo te alabe y glorifique tu nombre, Señor. Gracias por la congregación de los justos, oh Dios. Gracias por nuestro departamento de Escuela Bíblica Dominical de esta tu iglesia, Señor. Gracias, Padre Santo, por ello. Hoy nos da la bendición de terminar esta serie de estudios de cómo hablar de Jesús. Y Señor, te ruego, Padre, en el amor de Cristo Jesús, siga tu presencia con cada uno de mis hermanos. Bendigas, oh Dios Padre, a nuestros niños más pequeñitos. Y así, oh Dios, cada etapa de la vida hasta nuestros hermanos más adultos, Señor. Sigue estando a nuestro lado y permite, oh Dios, que prontamente podamos reunirnos juntos todos, Padre Santo. Gracias, Señor, por la apertura, Señor, de un culto. Y, Señor, si tú nos das licencia, Señor, se pueda abrir otro culto más en el domingo, Señor. Gracias, Señor, te ruego, Padre, y te suplico, Padre Santo, este próximo domingo, Señor, tendremos elecciones en nuestra patria, Señor. Oh, Padre, te estamos rogando porque tú bendigas, Señor, estas elecciones, que se lleven en paz. Y, Padre, que queden aquellas personas que realmente quieren, Señor, hacer algo por la sociedad, Padre. Pero te ruego, Dios, que esas personas, Señor, sean temerosas de ti, Señor. Habla sus vidas, Padre Santo. Ten misericordia, Señor, que cada uno tomemos conciencia de a quién se va a elegir, oh Padre Santo. Padre, también quiero seguir rogándote porque mandes la lluvia temprana, la lluvia tardía, Señor. Nuestra tierra necesita de la lluvia, Señor. Ten misericordia, Dios. Gracias, Señor. Una vez más te agradezco todo esto en Cristo Jesús. Amén. Mis amados hermanos, pues el día de hoy, nuestra lección número 6 se titula Confía en la obra de Dios. Confía en la obra de Dios. Mis hermanos, algo que ustedes y yo debemos de tener muy presente es que al hablar del Señor Jesucristo a otras personas, se requiere de que usted y yo seamos fieles en el mensaje. Que el mensaje que demos sea un mensaje apegado totalmente. No, hermanos, no 99%, 100% apegado a la verdad bíblica. Y claro, hermanos, usted y yo hemos de estar muy conscientes de que es el Espíritu Santo el que nos lleva a esas personas para hablarles de Jesús. Y usted y yo solamente tenemos que confiar en que la obra es del Señor, no es suya ni es mía, es del Señor. Es el mensaje de la palabra de Dios, es el que cambia las vidas de las personas. No es mi forma de hablar, no es tampoco el que yo estoy muy preparado, no. El Espíritu Santo hablará a través suyo, a través mío, y Él, nuestro Dios, hará la obra en el corazón de las personas. Dios da palabras, hermanos, y esas palabras serán palabras de salvación para que otros también crean en el Señor Jesucristo. Hermanos, lo que Dios quiere es que usted y yo vivamos para Él y vivamos para su gloria. Que vivamos con la esperanza y vivamos con pasión para hablar del Evangelio a toda criatura. Y de esa manera, al hablar del Evangelio a toda criatura, nosotros exaltaremos a nuestro Dios y vamos a encontrar o vamos a hacer que haya más adoradores verdaderos. Entonces, hermanos, confiemos en nuestro Señor, confiemos en su obra, dejémosle todas las cosas a nuestro Dios, los resultados de llevar la palabra a otros,
esos, hermanos, dejémoselos a nuestro Dios. Usted y yo solamente cumplamos con hablar de Jesús. Quiero invitarles, hermanos, a que vayamos a nuestro texto bíblico, el cual lo encontramos en el Evangelio según San Mateo, capítulo 13, y vamos a leer conforme avancemos en la clase. Evangelio según San Mateo, capítulo 13. Y hermanos, esta lección del día de hoy está basada en lo que usted y yo conocemos como la parábola del sembrador. Vamos a tomarlos como títulos los 4 tipos de terreno donde la semilla es plantada, ¿sí? Así van a ser nuestros títulos de las partes de este tema. Y hermanos, en el capítulo 12, déjenme ver tantitito aquí, en el capítulo 12, los líderes religiosos habían afirmado que nuestro Señor Jesucristo hacía milagros por Beelzebú. ¿Cómo ve, hermano? Hay escribas y fariseos, por eso el Señor Jesús decía muchos ayes sobre ellos. De este resultado, el Señor Jesucristo hubo de hablarles por parábolas. ¿Y qué es una parábola? Vamos a ver la parábola del sembrador. Una parábola es una historia tomada de la vida, y esa historia que se toma de la vida lleva al oyente a una verdad espiritual. Las parábolas ilustran, hermanos, las diferentes respuestas de las personas a la predicación de la palabra de Dios. En relación a la parábola no hay un contexto, no hay ningún contexto, simplemente el sembrador hace su trabajo es esparcir la semilla, y ya dependiendo del tipo de terreno, bueno, pues tenemos diferentes reacciones. En el capítulo 12 les mencionaba, hay algunas situaciones que quiero mencionar, hermanos, y son controversias que el Señor Jesucristo tuvo, principalmente con los líderes espirituales. ¿Qué encontramos, hermanos, en el capítulo 12? Una controversia que tuvo el Señor Jesucristo fue cuando sus discípulos recogieron espigas en un día de reposo. Otra controversia es cuando el Señor Jesucristo sana en día sábado, sana a un hombre de la mano seca. Otra controversia es que el Señor Jesucristo tuvo con los líderes religiosos es cuando sanó a un endemoniado, y es cuando lo acusan de haber sanado por Beelzebú. Otra controversia es cuando dio un discurso muy fuerte, de palabras fuertes a los escribas y fariseos, y que les llegó a llamar generación de víboras. Eso es una palabra muy fuerte. Además, escribas y fariseos piden señal y les vuelve a llamar generación mala y adúltera. Además, en este capítulo 12 encontramos en los últimos versículos lo que el Señor Jesucristo dice: ¿quién es su hermana? ¿Quién es su hermano? ¿Y quién es su madre? Y él dice muy claramente: el que hace la voluntad de mi Padre. Así, hermanos, llegamos nosotros a esta parábola llamada parábola del sembrador. Y vamos a entrar, hermanos, al primer punto. Y es definitivamente, o el primer punto que tenemos aquí, es la semilla que cayó junto al camino, ¿sí? Aquí encontramos la semilla junto al camino. Sería nuestro primer punto de esta lección titulada Confía en la obra de Dios. Hermanos, aquí hay 3 elementos en esta parábola. Uno, un sembrador. El sembrador es todo creyente en Cristo Jesús. Usted y yo somos los encargados ahora, los comisionados, de llevar la bendita palabra de Dios. La semilla, hermanos, el sembrador es el creyente en Cristo Jesús. La semilla, segundo elemento,
es la palabra de Dios. ¿Sí? El creyente lo que va a sembrar es la palabra de Dios. No hay otra cosa que vaya a sembrar más que la palabra de Dios. Y el tercer aspecto en este asunto de esta parábola, de estos componentes, es la tierra. Entonces el sembrador, la semilla y la tierra donde se va a sembrar la semilla. Y la tierra son las personas que oyen la palabra de Dios que todo creyente ha de dar. Entonces, sembrador, semilla y tierra. La Biblia, hermanos, estamos ahorita en Mateo capítulo 13. Capítulo 13. Mucha gente siempre se acercaba al Señor Jesucristo para escuchar sus bonitas enseñanzas. Después de las controversias que tuvo con fariseos, escribas, el Señor Jesucristo lo que hace es que se va junto al mar y como siempre, Él entra a una barca, se sienta y luego la gente siempre está escuchando. Al parecer en esta ocasión es cuando había demasiada gente escuchando, demasiada gente. Y lo que dice la palabra de Dios nos dice el versículo 3, he aquí el sembrador salió a sembrar. Y antes de ello dice que el Señor Jesucristo les habló en parábolas. Vuelvo a decir, una parábola es una historia que la gente va a identificar porque son cosas que la gente hace, pero el Señor las transforma en algo espiritual. ¿Sí? Y nos dice en el versículo 4, mientras sembraba, parte de la semilla cayó junto al camino. ¿Y qué cosa dice aquí? Y vinieron las aves y la comieron. Es muy difícil, hablando prácticamente, que alguien vaya y siembre en el camino. Pero en el aspecto espiritual, al parecer, cuando hablamos a las gentes, no sabemos qué tipo de terreno es la gente. ¿Sí? No sabemos a cuál tipo de terreno pertenece. Aquí en la parábola encontramos 4 tipos de terreno. Encontramos semilla que cae junto al camino, encontramos semilla que cae en las piedras, encontramos semillas que caen en espinos y encontramos semillas que caen en buena tierra. Son los 4 tipos de terrenos en los que la semilla puede caer. El asunto es que usted y yo hablamos a la gente y no sabemos si esa persona a qué tipo de terreno pertenece. Pero usted y yo lo que hacemos es lo que tenemos que hacer, hablarle a la gente de Cristo Jesús. ¿Qué sucede con esta semilla que cayó junto al camino? Bueno, el versículo 4 nos dice muy claramente, vinieron las aves y la comieron. Es muy sencillo, hablando en la práctica. Pero, ¿qué representa esto? ¿Qué enseñanza espiritual encontramos? Esta semilla, hermanos, al ser expuesta, al ser compartida la palabra de Dios con las personas, esa semilla no va a brotar. Esta semilla, si no va a brotar, pues no va a dar fruto. ¿Y qué sucede entonces? Bueno, dice el versículo 4, llegan las aves y se la comen y se acabó. ¿Quiénes son los de junto al camino? Bien, vamos a ayudarnos, hermanos. Por cierto, esta parábola del sembrador solo la encontramos en Mateo, en Marcos y en Lucas. Mateo, Marcos y en Lucas. En Juan no la encontramos. Vamos a estarnos ayudando de lo que estos 3 evangelios nos hablan, que es la enseñanza espiritual. ¿Sí? Entonces, Lucas 8:12 nos dice, y los de junto al camino, ¿quiénes son? Pues dice Lucas, son los que oyen y luego, después de que oyen, viene el diablo y quita de su corazón la palabra para que no crean y se salven. Esos son los que oyen la palabra y que los identificamos como los donde cayó la semilla junto al camino. Aquí en Mateo, versículo 19 de este capítulo 13, nos dice, cuando alguno oye la palabra del reino y no la entiende, viene el malo, el diablo, y arrebata lo que fue sembrado en su corazón.
Este es el que fue sembrado junto al camino. Hermanos, entonces, el asunto aquí es que la semilla se da, la persona oye, la oye, pero entonces dice aquí, no la entienden. Oyen, los del camino oyen y no entienden. La palabra griega, hermanos, para entender, es el verbo suniemi. Este verbo suniemi se usa 6 veces en este capítulo 13 de este Evangelio de Mateo. ¿Qué les parece si leen conmigo? Por ahí abran sus Biblias, estamos en Mateo capítulo 13 y vamos a leer los versículos 13, 14 y 15. Y dice así: por eso les habló por parábolas, porque viendo, fíjese bien lo que dice, porque viendo no ven, y oyendo no oyen, ni entienden, de manera que se cumple en ellos la profecía de Isaías que dijo: de oído oiréis y no entenderéis, y viendo veréis y no percibiréis, porque el corazón de este pueblo se ha engrosado, y con los oídos oyen pesadamente, y han cerrado sus ojos para que no vean con los ojos, y oigan con los oídos, y con el corazón entiendan, y se conviertan, y yo los sane. Hermanos, aquí está la profecía del que oye y no entiende. Aquí está diciéndonos la razón. Hermanos, dice un popular dicho que no hay peor ciego que el que no quiere ver. Y no hay peor sordo que el que no quiere escuchar. Eso, hermanos, es muy claro. Hermanos, con el oído, usted y yo escuchamos. Pero, hermanos, con el corazón entendemos la palabra de Dios. Tuvimos usted y yo como creyentes esa bendición de un día haber oído y haber entendido. Hermanos, este entendimiento es una aceptación a la palabra de nuestro Dios con nuestro corazón. Por lo tanto, el resultado de la semilla, que es la palabra, depende del terreno, del corazón que escucha la palabra de Dios. La semilla, que es la palabra de Dios, al caer en corazones diferentes, de diferente calidad el terreno, es como, vamos a ver, resultados distintos. Al engrosarse el corazón, la semilla de la palabra de Dios es como la que cayó en el camino. Miren, hermanos, ahorita traigo muy fresco un testimonio de una persona que decidió ir con mi madre porque ella quería decirle que quería que orara por ella. Era tanta su necesidad espiritual que incluso sus hijos le llegaron a decir, pues te llevaremos al sacerdote para que te confiese. Dice, no, él es un hombre igual que yo. Quiero ir con la hermana María para que ella ore por mí y me hable de la palabra de Dios. Ella con todo su corazón aceptó la palabra que mi madre le dio basada en la palabra de Dios. Pero el marido, él sí, muy duro, hermanos. Su corazón está engrosado. Él se jacta de que ya leyó la Biblia al revés y al derecho. Hermanos, cuidado. Cuando la semilla cae junto al camino, es aquel que oye, pero no le entiende porque tiene su corazón engrosado. Engrosado. ¿Sí? Nosotros encontramos la escritura, en la escritura, hermanos, algunos otros casos, ejemplos que nos hablan a relación a esto. Y les invito a abrir la palabra de Dios en la carta del apóstol Pablo a los Efesios. Efesios capítulo 4. Efesios capítulo 4. La palabra de Dios nos dice de la siguiente manera, versículos 17, 18 y 19. Esto pues digo, dice el apóstol Pablo, y requiero en el Señor
que ya no andéis como los otros gentiles, que andan en la vanidad de su mente, teniendo el entendimiento entenebrecido, ajenos de la vida de Dios, por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza del corazón. Hermanos, la ignorancia de la persona es porque tiene su corazón duro, tiene oídos como leímos ahorita, pero no oyen. Su corazón se ha endurecido, como dice aquí el apóstol Pablo, versículo 19, los cuales, después de que perdieron toda sensibilidad, se entregaron a la lascivia para cometer con avidez toda clase de impureza. Cuidado, hermanos, con un corazón engrosado, un entendimiento encubierto. Hermanos, algo que lo que podemos concluir este primer punto es: los fariseos, los escribas y la gente del tiempo del Señor Jesucristo, hermanos, tuvieron la gran bendición de ver, de tener al Hijo de Dios frente a ellos, y aún así no creyeron. Tenían su corazón duro, su mente cerrada, hermanos. Con cuánta razón se le llamaba de dura cerviz, hermanos, que no eran capaces de inclinarse ante el Rey de Reyes y Señor de Señores. Hermanos, no es la semilla, la palabra de Dios, no es la semilla, que no es buena, sino la tierra donde está cayendo esa semilla. Sus corazones son duros y son insensibles a la palabra de Dios. Hermanos, pero usted y yo tenemos que seguir orando y seguir esparciendo la preciosa semilla, la palabra de Dios. El punto número 2, hermanos, nos habla de la semilla que cayó en las piedras, semilla en pedregales, versículos 5 y 6. Y mientras sembraba, 5 y 6, parte cayó en pedregales, otro tipo de terreno, donde no había mucha tierra, y brotó pronto porque no tenía profundidad de tierra. Pero salido el sol, se quemó, y porque no tenía raíz, se secó. Hermanos, esta semilla, la palabra de Dios, cayó ahora en un terreno que se conoce aquí como pedregales, donde había piedras. Había tierra, hermanos, en las piedras hay tierra, pero dice, no hay mucha. Con la poca tierra y humedad que haya habido, la semilla brotó pronto en su tiempo normal. Pero, dice la Escritura, cuando salió el sol, eso que brotó se quemó. Cuando no hay agua y con los rayos fuertes del sol, la planta se va a quemar. Y si se quema, se secó por no tener suficiente raíz que alcanzara a tomar los nutrientes que necesita. Una semilla, hermanos, puede brotar en diferente tipo de terreno, pero ¿sobrevivirá y dará fruto en todos ellos? Bueno, ya vimos ahorita en el primer tipo de terreno que no. En este otro dice que brotó pero no sobrevivió porque los rayos del sol quemaron, la raíz no profundizó y se terminó. En las piedras va a brotar entonces, pero no va a sobrevivir, pues las piedras no van a permitir que la raíz se profundice y encuentre humedad, así que se va a secar. Se va a secar, hermanos. Miren, si tomamos la explicación de Marcos capítulo 4, Marcos capítulo 4, versículos 16 y 17, ¿qué explicación encontramos en relación a esta semilla que cayó en las piedras? Marcos 4, 16 y 17 nos dice, estos, vamos a ver la enseñanza espiritual, son asimismo los que fueron sembrados en pedregales, los que cuando han oído la palabra, al momento la reciben gozosos, pero no tienen raíz en sí,
sino que son de corta duración, porque cuando viene la tribulación o la persecución por causa de la palabra, luego tropiezan. Marcos 4, 16, 17. Hermanos, el sembrador, al poner la semilla en pedregales, son personas que escuchan la palabra y al momento la reciben con gozo, la reciben con alegría, pero a la primera tropiezan. Vuelvo a decirles, hermanos, el asunto suyo y mío es ir y llevar la preciosa semilla, la palabra de Dios. Usted y yo somos los sembradores. La semilla es la palabra de Dios. El asunto es que usted y yo sabemos en qué terreno estamos sembrando. Pero lo que tenemos que hacer es sembrar. Sembrar, hermanos. Así ninguna persona dirá al Señor, yo nunca escuché de tu palabra. No, hermanos. Ese es el problema suyo y mío. Ir a hablar de la palabra de Dios. Estas personas, donde las que representan un terreno en piedras, ellos al primer momento tropiezan por ser muy débiles. Cuando llega la persecución, cuando llega la aflicción, para ellos no es fácil sobrellevar las cosas, sino lo que sucede, hermanos, es que no están dispuestos, no están comprometidos, no se quisieron comprometer con el Señor, y entonces ellos tienen una mínima resistencia. ¿Sabe ante quién? Ante el diablo, hermanos. Ante el diablo, porque es el que llega y les pone situaciones muy difíciles. Eso es lo que significa, hermanos. Ellos caen, tropiezan y se olvidaron de la palabra de Dios. Fíjese lo que dice el apóstol Santiago en el capítulo 4, versículo 7. Vaya conmigo al apóstol Santiago, capítulo 4, versículo 7, y nos dice la escritura de la siguiente manera. Santiago 4, versículo 7 dice: someteos pues a Dios, resistid al diablo y huirá de vosotros. ¿Sabe qué sucede, hermanos? Que a veces ante las situaciones nosotros queremos resistir al diablo, pero la escritura no dice eso. Dice, antes de eso dice, someteos pues a Dios. Hermanos, cuando usted y yo nos sometemos al Señor, cuando estamos buscando hacer su voluntad, cuando hemos decidido obedecer a nuestro Dios, ahí hay sometimiento, hermanos. Y solamente de esa manera, cuando nos sometemos a Dios, entonces vamos a poder resistir al diablo. ¿Y sabe qué va a hacer el diablo? Va a huir de nosotros, pero porque usted y yo nos sometimos al Señor. Eso es lo que sucede. Hermanos, esa es la semilla que cayó en piedras. Número 3, la semilla que cae en espinos. Versículo 7 del Evangelio según San Mateo capítulo 13 nos dice, 7, y parte cayó entre espinos, y los espinos crecieron y la ahogaron. Hermanos, la semilla que cayó entre espinos se ahogó sin dar ningún fruto. ¿Cuál es la explicación que tenemos? Les invito ahora a ver la explicación, pero la que nos da Marcos capítulo 4. Marcos capítulo 4, versículos 18 y 19. Marcos capítulo 4, versículos 18 y 19 nos dice de la siguiente manera. Estos son los que fueron sembrados entre espinos, los que oyen la palabra, pero los afanes de este siglo y el engaño de las riquezas y las codicias de otras cosas entran y ahogan la palabra y se hace infructuosa. Hermanos, si se da cuenta hasta aquí, miren, oyen la palabra los que representan tierra del camino. Oyen la palabra los que representan terreno en piedras.
y oyen la palabra, como hemos acabado de leer ahorita, los que representan el terreno de espinos, la semilla entre espinos. Hermanos, los que oyen la palabra aquí son gente, discúlpeme esta palabra que voy a usar, problemática. Y eso, hermanos, es que la palabra de Dios es guardada en sus corazones, pero la guardan en sus corazones, están deseosos, pero llega un momento dado en que los afanes de este mundo, el engaño en las riquezas y la codicia van a actuar como espinas en el crecimiento que la palabra de Dios debe hacer. Mire, es muy sencillo. Y esto es muy común encontrar que alguien que se decide, que oyó la palabra y se decide por Cristo Jesús, hermanos, inmediatamente saliendo, si está aquí en el templo, inmediatamente saliendo, mire, parece que toda la gente le está apuntando. Así parece. Y esto me recuerda mucho a mi padre cuando él se decidió ir al templo a escuchar la palabra de Dios. Ya el Señor había estado trabajando en su vida. De una u otra forma, Dios había estado trabajando en la vida de mi padre. Pero para llegar de casa al templo, había que caminar casi toda la calle principal. Dice mi padre que sus pies le pesaban. Ese camino se le hizo muy largo. Y parece que toda la gente sabía que iba al templo. Y empezaron a señalarle, ¿ya vas al templo? ¿Ya te lavaron la cabeza? Hermanos, pero mi padre fue hombre de verdad, de verdad. Y encaminó sus pasos a donde todo mundo debe encaminarlos, a los pies benditos del Señor Jesucristo. Cuando él entró al templo y el predicador expuso la palabra de Dios, hubo una mano que se levantó y decía, el predicador, un hermano muy amado por su servidor. Ahí está un hombre de verdad que está tomando una decisión. Y las hermanas que oraban, pues querían saber cuál era ese hombre. Y cuando se dieron cuenta, lloraron de alegría y gozo, porque Dios había hecho la obra en un corazón que estaba duro, hermanos, muy insensible, pero Dios lo sensibilizó, Dios lo habló. Hermanos, usted y yo por eso tenemos que hablar la palabra de Dios. Nosotros tenemos que ser los mensajeros para que otros escuchen de Cristo. Lo demás es ese asunto, hermanos, de nuestro Dios. Él hace la obra, como la hizo en usted, la hizo en mi padre y la hizo en mí. Tengamos cuidado, hermanos. La semilla que cae entre espinos no le permite a esa palabra, no le permiten en el corazón de la persona, porque a la primera se da cuenta que ya soy hermano, yo esperaba que me fuera bien y no, pues no me está yendo bien. Y entonces los problemas de la vida lo hacen claudicar. Cuidado, mi hermano, cuidado. Mire, las preocupaciones, póngalas en manos de Dios. Por favor, no las cargue porque lo van a ahogar. Si usted se preocupa por qué voy a comer el día de mañana, hermano, eso déjeselo al Señor. Usted haga lo que dice el Evangelio según San Mateo, en ese gran sermón del monte que el Señor nos dio, en relación a qué habremos de comer, qué habremos de beber o qué habremos de vestir. Él nos dice en el 6:33 de Mateo, mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Mis amados hermanos, déjele todas las preocupaciones al Señor. Primero son las cosas del reino de Dios y luego todas las demás cosas. Nunca es al revés. Primero es buscar el reino de Dios. Y las demás cosas, hermanos, Dios va a poner los medios. Usted confíe en el Señor.
Cuarto punto y último, hermanos. Vamos a ver ahora la semilla que cae en tierra buena. Versículo 8 de este evangelio según San Mateo, capítulo 13, y nos dice: pero parte cayó en tierra buena, en buena tierra, y dio fruto, cual a 100, cual a 60 y cual a 30 por uno. Ahora vemos aquí, hermanos, que la semilla que sembró el sembrador cayó en buena tierra, no en el camino duro, no en pedregales, no entre espinos, sino en buena tierra, donde la semilla de la palabra cae y lleva fruto. Y es muy clara y nos dice cuál a 100, cuál a 60 y cuál a 30 por uno. Hermanos, cada uno de nosotros tenemos la oportunidad de sembrar. Unos cosechan más, otros menos. Somos los medios para eso. Pero hermanos, usted preocúpese por sembrar, nada más. Vamos a ver la explicación, hermanos, de esta cuarta categoría de terreno. Vamos a verla aquí mismo en este evangelio según San Mateo, pero ahora en el versículo 23, y nos dice: mas el que fue sembrado en buena tierra, este es el que oye y el que entiende la palabra y da fruto y produce, vuelve a repetir aquí, a 100, a 60 y a 30 por uno. Hermanos, la buena tierra está formada, está compuesta de gente como los demás que escuchan. Cada tipo de terreno escuchó. La cuarta categoría, tierra buena, también escuchó. Pero la diferencia es que entendió de todo corazón. ¿Cuánta razón dice la Escritura? Dame, hijo mío, tu corazón. Lo que quiere el Señor es eso. ¿Qué nos dice Lucas 8:15? Dice: mas la que cayó en buena tierra, estos son los que con corazón bueno y recto retienen la palabra oída y dan fruto con perseverancia. Aquí hay algo muy importante, hermanos. Oyeron, dan fruto, pero perseveran, hermanos. ¿Qué dice la Escritura? El que persevere hasta el fin, ese será salvo. Hermanos, si la gente de la primera categoría, la de espinos, no pudo entender por tener corazón duro e insensible, los de la buena tierra sí entienden la palabra y la ponen en su corazón, que es bueno y es recto. Si la gente de la primera categoría tenían corazones endurecidos, aquí los corazones de la tierra buena son buenos y son rectos. La gente de la segunda categoría no duraban y caían en la primera, ¿verdad? En la primera aflicción que tenían, la primera persecución que tenían. Los de la gente de la tierra buena, ellos no caían en la primera, porque ellos empezaron a perseverar, a orar, a leer la Biblia, a venir al templo, a compartirle a otros lo que por gracia habían recibido. Fueron perseverantes y no se dieron por vencidos, porque ellos buscaron a Dios, Luego, hermanos, si en la gente de la tercera categoría, la de los espinos, la palabra de Dios fue ahogada por los afanes y los deseos que la gente ponía en primer lugar, las personas de la tierra buena, ellos retuvieron la palabra de Dios porque tenían un buen corazón, recto y bueno, como leímos ahorita. Hermanos, esta cuarta categoría de terreno es la categoría que da fruto. Es la única que da fruto. Oremos al Señor, hermanos, porque cuando llevemos la palabra, la tierra donde la pongamos sea tierra buena. Eso sí podemos hacer. No sabemos, pero sí podemos orar al Señor por ello.
Concluyamos, hermanos. La palabra de Dios es hablada a varios tipos de gente. Los resultados van a ser diferentes por la distinta calidad del corazón de los que escuchan la palabra de Dios. Unos la van a rechazar, otros la van a aceptar, pero a la primera aflicción se retiran. Otros la van a recibir, pero no la van a tener como prioridad en sus vidas. ¿Por qué? Porque ponen otras cosas en primer lugar, como los afanes de la vida, las riquezas, etc. Y finalmente otros, los de la cuarta categoría, ellos van a aceptar la palabra de Dios porque tienen un corazón recto y bueno y van a llevar fruto. Por eso el mismo evangelio, pero ahora el de Lucas nos dice en el capítulo 8, 18, mirad pues cómo oís. ¿Cómo estamos oyendo? ¿Cómo estamos oyendo la palabra de Dios? Hermanos, el Señor nos inste a ser sembradores, porque eso somos. Y cuando somos sembradores, lo vamos a hacer en el nombre de Dios. Oremos porque la tierra donde vamos sea tierra buena, para que esté de fruto a 100, a 60 o a 30. Dios les bendiga, mis hermanos. Dios les bendiga. Oremos. Nuestro buen Dios y nuestro Padre Celestial, nosotros agradecemos en el nombre de Cristo Jesús esta bendición que nos has dado, Señor, de ver tu palabra, Señor, de escudriñarla y mirar cómo, Señor, tú eres el Dios que ama a todo el mundo y que quieres que todos escuchen tu palabra, pero solamente tú, Señor, tú puedes darnos esa bendición, Señor. Habla nuestros corazones para que nos dispongamos a hablar de tu palabra, Señor, a tanta gente que lo necesita. Pero te rogamos, oh Dios, te imploramos que vayamos a gente que represente buena tierra, Señor, para que esa tierra dé fruto, Señor. Señor, ablanda el corazón de los corazones duros, Señor, de la mente entenebrecida, Señor. Señor, ten misericordia, mi Dios. Día tras día podemos ver cómo la gente se hace más insensible, pero Dios, eres el Dios de poder, eres el Dios, Señor, que mueve las cosas para que la gente escuche tu palabra y dé respuesta, Señor. Ten misericordia una vez más de nosotros. En el nombre de Cristo Jesús te rogamos, oh Dios, te imploramos todo esto. Amén. Dios me les bendiga, mis amados hermanos, y con esta clase terminamos esta serie de lecciones de este tema de cómo hablar de Jesús. El próximo domingo, Dios mediante, vamos a iniciar una nueva serie que se va a titular La Iglesia que Dios desea. Todas las 7 lecciones que vamos a empezar a ver van a estar basadas en el libro de Apocalipsis, capítulo 2, capítulo 3, que usted y yo conocemos como el mensaje a las 7 iglesias. Por favor, estudie estos capítulos, hermanos. Vamos a ver el mensaje a la primera iglesia, que es Éfeso. Dios les bendiga, mis amados hermanos. Hasta luego.